tenemos un momento Jikook en el aeropuerto y de verdad que fue de esos que te dejan suspirando como si estuvieras viendo una escena de película romántica, pero versión real. Porque sí, todos los miembros de BTS regresaron a Corea después de cumplir con su agenda. Todo normal hasta ahí. Pero lo que pasó con Jungkook y Jimin fue simplemente otro nivel. Mientras caminaban entre flashes, cámaras y periodistas que no dejaban de hacer preguntas, ellos iban bastante tranquilos dentro de lo que cabe. Incluso se notaba que estaban relajados entre ellos, teniendo pequeñas conversaciones, sonriéndose, felicitándose por el buen trabajo como dos personas que se entienden sin necesidad de exagerar nada. Algo muy natural, pero al mismo tiempo muy especial. Pero claro, sabemos cómo son los aeropuertos con BTS. El caos empieza a crecer. Los fans comienzan a acercarse cada vez más. La emoción se desborda y todo se vuelve un poco abrumador, especialmente del lado de Jimin, donde varias chicas empezaron a correr hacia él. Y es justo en ese momento donde pasa eso. Ese instante tan pequeño pero tan significativo. Jungkook, sin pensarlo, sin dudar ni un segundo, literalmente reacciona antes de que su mente procese la situación. Y lo mueve, lo pone detrás de él, como protegiéndolo. Como creando una barrera automática entre Jimin y el caos y la forma en la que lo hace. No es brusca, no es exagerada, es fluida, natural, casi instintiva, como si su cuerpo ya supiera exactamente qué hacer cuando se trata de Jimin. Y eso es lo que hace que todo sea aún más intenso. Porque no parece algo calculado ni para cámaras ni para fans. Es simplemente él siendo él, cuidándolo sin darse cuenta de que millones de personas están viendo ese pequeño gesto. Y es que no es la primera vez. O sea, quienes seguimos estos momentos sabemos perfectamente que Jungkook siempre ha tenido ese tipo de reacciones con Jimin, especialmente en aeropuertos donde todo se vuelve tan impredecible. Ya ha pasado antes que en medio de multitudes súper eufóricas, Jungkook lo toma del brazo, lo sostiene, lo guía, asegurándose de que esté bien. De que no se sienta abrumado, de que pueda avanzar tranquilo entre tanta gente. Porque se nota, se siente, que él entiende que ese tipo de situaciones no siempre son cómodas para Jimin. Y ahí es donde todo se vuelve aún más, no sé, especial, porque no es solo protección física, es como una conexión, una atención constante, una especie de radar emocional donde Jungkook siempre está alerta cuando se trata de Jimin. Como si automáticamente priorizara su bienestar sin necesidad de decirlo en voz alta. Realmente este momento parece sacado de un fanfic, de esos que lees y dices, esto es demasiado perfecto para ser real, pero no, pasó. Está ahí, captado en video, en fotos, en la memoria de quienes lo vieron. Y eso es lo que lo hace aún más impactante, porque no es una historia inventada, es una de esas pequeñas acciones que dicen muchísimo sin necesidad de palabras. Y al final, son esos detalles, esos gestos chiquitos pero llenos de intención, los que hacen que todo se sienta tan genuino, tan cercano, tan ellos. Porque más allá del escenario, del espectáculo y de todo lo que implica ser BTS, estos momentos muestran una conexión real, una complicidad que no se puede fingir y que simplemente se nota, se siente y te deja pensando en lo importantes que son el uno para el otro, sin necesidad de explicarlo demasiado. Hoy BTS The Return se abre camino en el mundo y aquí están algunas de mis escenas favoritas de la película. Momentos que no solo capturan imágenes, sino emociones que permanecen mucho después de que la pantalla se oscurece. Filmar esta película fue un privilegio increíble, uno de esos procesos que te transforman silenciosamente mientras suceden, porque no se trataba solo de documentar a BTS, sino de acompañarlos en una etapa profundamente significativa de sus vidas. Ver a BTS en este punto, después de la separación en esta temporada de regreso, de reflexión y de renovación, fue como estar al lado de algo íntimo e inmenso al mismo tiempo. Algo que no se puede explicar del todo con palabras, pero que se siente con una claridad abrumadora.
Hubo una energía especial en cada instante, una mezcla de nostalgia y esperanza que atravesaba cada escena, cada mirada, cada pausa. Lo que más se quedó grabado en mi memoria fue la oportunidad de ver no solo la imagen pública de BTS, esa que el mundo conoce, sino también la humanidad dentro de ella. La reflexión silenciosa en sus ojos, la vulnerabilidad que aparece en los momentos menos esperados, la fraternidad que los une incluso en el cansancio, y ese coraje sereno, casi invisible, que se necesita para empezar de nuevo cuando el mundo entero está observando. Fue en esos pequeños detalles, en esos gestos casi imperceptibles, donde realmente entendí la profundidad de lo que significa este regreso. Muchas gracias a los miembros de BTS por su confianza y su apertura, por permitirme estar presente en momentos que no siempre están destinados a ser vistos, por mostrarse no solo como artistas, sino como personas atravesando un proceso real, complejo y profundamente humano. Gracias por habernos dejado entrar en un espacio que se sentía como una pausa suspendida entre el recuerdo y la posibilidad, entre lo que fue y lo que está por venir, y por habernos permitido ser parte de ese tránsito tan delicado. Gracias a Hive y Big Hit Music por su fe, por su asociación y por la confianza creativa que hizo posible que esta visión tomara forma sin perder su esencia. Gracias a Netflix por ayudar a llevar esta historia a espectadores de todo el mundo. Por abrir una ventana que conecta culturas, emociones y experiencias a través de algo tan universal como la música y la humanidad compartida. Gracias también a mi extraordinario equipo, a cada colaborador y a cada miembro del equipo de producción que puso su talento, su dedicación y su corazón en cada detalle. Porque cada película, en realidad, se construye a partir de miles de pequeños actos de cuidado, de decisiones invisibles que juntas crean algo significativo. Tuve la suerte de trabajar junto a personas que no solo son profesionales excepcionales, sino también seres humanos profundamente comprometidos con contar esta historia de la manera más honesta posible. Y por supuesto, gracias a ARMY. Su lealtad, su paciencia y su amor no son solo parte del contexto de BTS, sino parte fundamental de su historia. Una fuerza constante que acompaña, sostiene y da sentido a cada etapa. Esta película también les pertenece a ustedes, porque sin su presencia, nada de esto tendría el mismo significado. Espero sinceramente que esta película pueda ofrecer algo a cambio. Un reflejo de este momento irrepetible, una invitación a mirar más allá de lo evidente y un recordatorio de la conexión que hace que BTS sea lo que es. No solo como grupo, sino como símbolo de algo más grande. Resiliencia, crecimiento y la capacidad de volver a empezar sin perder quién eres en el proceso. Es un honor compartir BTS, The Return hoy con el mundo, sabiendo todo lo que hay detrás de cada escena, de cada silencio, de cada paso hacia adelante. Ahora se está transmitiendo en Netflix, y con ello este momento deja de ser solo nuestro, para convertirse también en el suyo. El riesgo detrás de Swim no fue simplemente una decisión musical, sino un momento clave que reflejaba el estado emocional y artístico de los miembros de BTS en una etapa de cambio, crecimiento y redefinición. Desde el inicio, los miembros eran plenamente conscientes de que Swim representaba una apuesta arriesgada, una elección que podía sorprender, dividir opiniones e incluso generar dudas entre quienes esperaban algo completamente distinto. El sencillo principal se alejaba deliberadamente de su estilo habitual, dejando de lado la intensidad y energía que muchas veces los caracteriza, para adentrarse en un sonido más suave, más introspectivo y delicado. Casi como un susurro dentro de una industria acostumbrada al impacto inmediato. RM lo describió como algo lento, una pieza que no busca imponerse sino acompañar. Y Jungkook coincidió con esa percepción, reconociendo que no era el tipo de canción que golpea desde el primer segundo, sino de las que se revelan poco a poco, con el tiempo y la repetición. Esa misma naturaleza fue la que generó cierta inseguridad en el proceso.
Dudo un poco antes de mostrársela a alguien, admitió J-Hope, dejando ver ese lado honesto donde incluso artistas de su nivel sienten incertidumbre frente a lo nuevo, frente a aquello que se sale de lo seguro. Sin embargo, Suga aportó una perspectiva distinta, recordando la incertidumbre que también rodeó a Dynamite en su momento, una canción que, al igual que Swim, rompía con ciertas expectativas previas. Esa memoria colectiva dentro del grupo funcionó como un ancla emocional, como una forma de decir, ya hemos estado aquí antes, ya hemos sentido estas dudas, y aún así logramos conectar. Confiar en ese antecedente no eliminaba el riesgo, pero sí les daba el valor para avanzar con la decisión. Fuera del grupo, las conversaciones también reflejaban esa mezcla de cautela y convicción. V compartió con sus amigos cercanos, entre ellos Park Seo-joon y Choi Woo-sik, el proceso detrás de la elección, explicando que entre varias opciones más brillantes y llamativas, decidieron quedarse con la más suave, con aquella que podía escucharse sin cansancio, que no saturara, que acompañara distintos estados de ánimo sin imponerse. Esa elección no fue casual, sino profundamente pensada, casi como una declaración de intenciones sobre el tipo de conexión que querían construir en ese momento. Por su parte, Jimin expresó una percepción que probablemente compartían muchos, la expectativa de un tema más enérgico, más alineado con lo que el público suele anticipar. Sin embargo, también coincidió con RM en que si BTS iba a arriesgarse, este era precisamente el momento adecuado para hacerlo. No desde la impulsividad, sino desde la madurez artística, desde la necesidad de explorar nuevos caminos, incluso si eso implicaba incomodidad. Aún así, Jimin no ocultó sus nervios, porque el riesgo, cuando es real, nunca deja de sentirse. Y es precisamente en esa tensión entre la duda y la convicción, entre el miedo y la necesidad de avanzar, donde Swim encuentra su verdadera fuerza. No como una canción diseñada para cumplir expectativas, sino como una obra que nace de la honestidad, de la voluntad de mostrarse diferentes, de atreverse a ser más sutiles en un mundo que muchas veces premia lo estridente. Es un recordatorio de que evolucionar también implica soltar ciertas certezas, aceptar la incertidumbre y confiar en que el público sabrá encontrar valor en aquello que a primera vista puede parecer distinto. Así, Swim no solo se convierte en un sencillo, sino en un símbolo de transición, en un reflejo de un grupo que no teme cambiar, que entiende que el verdadero crecimiento no siempre es cómodo, pero sí necesario. Y aunque los nervios estaban presentes, también lo estaba la certeza silenciosa de que, al final, lo más importante no es seguir un camino seguro, sino uno que realmente represente quiénes son en ese momento de sus vidas.